Bienvenidos, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes conversando la palabra de Dios, especialmente hablando de lo que es la creación, este Génesis que nos habla tan maravillosamente de ella. Con ustedes Héctor Urruti y quien les habla Raúl Medina. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos nuestros amigos, hermanos que nos escuchan. Vamos a entrar en el tema de los días de la creación, ¿eh? Habíamos leído Génesis 1:1, pero ahora vamos a centrarnos en este concepto de los días. Voy a leer nuevamente Génesis, pero ya en ese contexto de los días de la creación. Dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí ya estamos entrando en decir que los días de la creación en realidad son literales. El día, la palabra día en hebreo yom, está constituido de una tarde y de una mañana. Si fuera un día en sentido figurado, como por ejemplo en los Salmos, que utiliza un lenguaje poético, a diferencia de Génesis, que utiliza un lenguaje histórico narrativo literal, en el Salmo 90, por ejemplo, dice que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, y a veces un día para Dios como un cuarto de año, en fin, o sea, da otras medidas, pero claramente el contexto de ese salmo es poético. Está usando una comparación que es una figura literaria, pero acá nosotros tenemos en Génesis un género narrativo histórico literal. Por lo tanto, los días acá están constituidos de una tarde y de una mañana. Hay otras, digamos, características lingüísticas y otros argumentos, ¿verdad?, que sería un poco denso enumerarlos para demostrar que los días de la creación son literales. Pero quizá lo más simple es decir que los mismos eruditos que ven aquí en estos días algo simbólico o figurado o parabólico para representar largas eras geológicas, ellos reconocen que literariamente y en cuanto al género, aquí los días son literales. Por lo menos ellos reconocen que es la intención del autor, pero la interpretación de los días como eras o como largos periodos es para tratar de hacer calzar el relato de la creación con la teoría de la evolución. No es por razones exegéticas, sino por razones externas que tratan de introducir a la Biblia, pero no es la intención del autor bíblico, del autor inspirado. En el libro de Éxodo, lógicamente nos referimos al Éxodo capítulo 20, donde están los mandamientos, pero del versículo 8 en adelante, pensando en esto de los días literales, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni este extranjero que está dentro de tus puertas. Y aquí viene lo interesante, el versículo 11, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí hay una expresión clara de que Dios usó días literales, porque el sábado, desde la creación, es un día literal de tarde y mañana. Y la creación, dice aquí, ¿no es cierto?, este día, la creación fue hecha en 6 días, días literales. Alguien dijo una vez que si se guardaran los mandamientos, no habría evolucionistas. No sé qué te parece. Exactamente. No habría evolucionistas, no habría ateos, no habría presos. La verdad es que el mundo sería mucho mejor. Pero es interesante cómo allí en el libro del Éxodo, escrito por el mismo autor que escribió el Génesis, y la verdad es que el Pentateuco no son 5 libros, sino un libro en 5 tomos, porque tienen continuidad y una misma temática, un mismo hilo narrativo. En el libro de Éxodo, Dios manda guardar el sábado porque en 6 días literales Dios creó y el séptimo lo reposó. Entonces dice Dios que todo israelita debe trabajar 6 días literales y reposar el día séptimo literal de 24 horas. Por lo tanto, la misma Biblia se explica, ¿verdad? Y escritos por el mismo autor. Por lo tanto, ¿verdad? No hay ninguna duda de que los días de la creación son días de 24 horas y la semana de la creación es una semana literal.
De allí Dios instituyó la semana e instituyó el sábado como un día especial. Interesante es lo que tú dices, porque Dios dejó pautas claras, específicas en relación a cómo debe vivir el cristiano. Un ciclo. Yo recuerdo que en algún momento estudié acerca de de la revolución, ¿no es cierto?, que existió, que quisieron poner días de semana, perdón, de 5 días o de 10 días, para alguna razón, pero el tiempo les demostró que el ser humano está hecho para trabajar 6 días y descansar uno. Claro. Y eso se ha dado y es una prueba contundente de que realmente Dios nos dejó un ciclo para reposar y luego hacer nuestras tareas. Pero lo interesante es que no solamente dejó ese día, creó ese día. Dios en realidad creó todas las cosas en 6 días, pero el sábado también es creación de Él. Es un tiempo, un Claro, espacio. claro, O sea, 7 exactamente. días, ¿cierto? Claro, el sábado es parte de la creación de Dios y la Biblia no dice que Dios terminó de crear el viernes, el sexto día, sino que dice claramente en Génesis 2, 1 al 3, que en el séptimo día acabó Dios toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, mientras Dios no creara ese tiempo sagrado, ese tiempo de comunión entre Él y la criatura, la creación no estaba completa, era una creación incompleta. También es importante saber que nosotros siempre le damos énfasis a lo material, a lo que vemos, y cuando relatamos la creación decimos en tal día Dios creó la luz, en tal día creó el mar, en tal día creó los pajaritos, en tal día creó las plantas, pero la verdad es que si analizamos el relato de la creación, no está el énfasis puesto en las cosas materiales que ocupan el espacio, la dimensión del espacio, sino que está puesto el énfasis en la dimensión del tiempo. Porque la primera frase con que comienza el Génesis es en el principio, una frase temporal. Cada día de la creación termina con la frase y fue la tarde y la mañana, el día tanto, que también el día es temporal, no es espacial. Y de hecho, ¿verdad? El primer día Dios hizo la luz para separarla de las tinieblas, que tiene que ver con elementos que marcan el tiempo. En el cuarto día Dios hizo las lumbreras para marcar también los tiempos, las estaciones, los meses, los años. Por lo tanto, el tiempo es supremo en la creación y el último día Dios lo dedica exclusivamente para crear un tiempo santo. Y eso significa que el tiempo representa mucho mejor al Creador que el espacio, porque el espacio o algo material se deteriora, está limitado geográficamente, está sujeto a un saqueo, a un incendio, al paso del tiempo, pero en cambio el tiempo el tiempo está presente en todo lugar. Podemos guardar el sábado independientemente de donde estemos, confinados en nuestra casa, en cuarentena o en la iglesia. El sábado precede al templo incluso. Claro. Y el templo judío, aunque fue importante, finalmente se destruyó y los judíos no tienen templo, pero siguen existiendo gracias al sábado, no al templo. Por lo tanto, el tiempo sagrado es más importante todavía que el espacio y que lo material dentro de la creación. Y el tiempo lo tenemos todo en realidad. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Bendiciones, hasta mañana.